Bien, vamos a hablar un poquito hoy sobre una introducción a las parábolas, vamos a hacer. Venimos haciendo una lectura en armonía de los evangelios y caemos ahora en la utilización de Jesús por parte de la utilización de parábolas por parte de Jesús. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción de qué es una parábola, hablar un poquito sobre las parábolas y después vamos a meternos los miércoles siguientes en los diferentes textos de los evangelios sobre las parábolas y vamos a ir estudiando cada una de las parábolas que hay. De esa manera seguimos cumpliendo con la lectura en armonía de los evangelios. ¿Está bien? Bien. Les voy Sí. a, compa- les voy a compartir pantalla. Ahí está, ahora sí, Mariano. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre las parábolas el día de hoy. Vamos a ver cómo Jesús utilizó este instrumento y cómo podemos hacer nosotros para entender mejor las parábolas. Vamos a estar explorando un poquito eso. Vamos a ver primero qué es una parábola. La palabra parábola viene del griego parábole o parabolé, que significa poner una cosa al lado de la otra. La palabra parábola significa entonces hacer una comparación con algo. Ahora vamos a ver alguna definición un poquito más exacta. Eh, su, su vocablo en el idioma original hebreo, que se relaciona con este griego que hablábamos recién, parabolé, en el hebreo es mayal. Y cuando los estudiosos traducen la palabra mayal en el Antiguo Testamento, la traducen de varias maneras. Lo traducen como proverbio, lo traducen como alegoría, lo traducen como enseñanza. Tiene diferentes, según el contexto, tiene diferentes acepciones. Pero básicamente, desde una cuestión etimológica de la palabra, una parábola es una comparación de una cosa con la otra, desde la etimología. Pero a título de la utilización que le da Jesús del recurso, el recurso de parábola podríamos decir, es un recurso lingüístico, la parábola, es una narrativa, es una historia, no vamos a decir un cuento, pero es una historia breve, eh, con elementos reconocibles por quien escucha, por quien oye, que trata de explicar un concepto más complejo. Entonces, una parábola es un recurso lingüístico, un recurso de la comunicación, que lo que hace es, desde un idioma, desde una comunicación sencilla, tratar de explicar un concepto más complejo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a ver por qué Jesús utilizó parábolas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesús utilizó parábolas? No, bueno, ahora vamos a preguntar entonces. Rocío me dice que no, que nunca se preguntó. Mentira, Rocío no me dijo nada. Pero eh, yo puse ahí 4 puntos. En primer lugar, una cuestión de accesibilidad, es decir, las personas que escuchaban a Jesús venían de diferentes lugares y vos pensás, si le vas a hablar a una multitud de 5.000 personas y te vas a encontrar con una mezcla de públicos diferentes. Algunos van a estar preparados académicamente, otros no lo van a estar. La mayoría de las personas que escuchaban a Jesús no eran personas preparadas, no eran personas cultas, por decir de alguna manera. Entonces Jesús utilizó el recurso de la parábola como una cuestión de hacer accesible la comunicación. Entonces Jesús utilizaba términos que su oyente podía reconocer. Entonces cuando Jesús hablaba del campo, hablaba de las semillas, hablaba de los animales, hablaba de un publicano, hablaba de un samaritano,
la gente sabía de lo que estaba hablando, reconocían esas figuras. Hay una distancia histórica, tenemos nosotros, y una distancia temporal con el texto bíblico nosotros, que se nos hace más complejo entender todo eso. Más en el contexto en el cual vivimos, en una ciudad del siglo XXI, que nos vengan a hablar a nosotros del campo, del sembrador, de los animales, es extraño. Pero para los oyentes de Jesús en ese momento, era un buen recurso la parábola porque le traía accesibilidad a la comunicación. Entonces, ¿por qué Jesús usa parábolas? En primer lugar, por una cuestión de accesibilidad a la comunicación. Para que quien oía esa enseñanza le fuera mucho más accesible lo que Jesús quería transmitir, el mensaje. Vocabulario familiar. Un vocabulario familiar, ¿eh? Algo más coloquial. El segundo punto, la memorabilidad, que tiene que ver con que cuando vos a alguien le hablás en términos que puede entender, es mucho más fácil que la persona se acuerde de lo cual le hablaste. Si le hablaste en difícil o le hablaste en conceptos que la otra persona no pudo comprender, bueno, hay menos chances de que la persona se acuerde de que fue que le hablaste. Entonces, como un recurso, Jesús también utilizaba las parábolas en un idioma familiar, en un lenguaje accesible, para que las personas se pudieran acordar de lo que se pudieran acordar de lo que se habló. ¿Se entiende este punto también? Segundo punto, memorabilidad. El tercer punto es el de desafiar espiritualmente, porque la parábola tenía la chance de hacer pensar a las personas. Y Jesús, ahora lo vamos a ver, pero por ejemplo, decía, el reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos es como. Entonces, te apuntaba al concepto del reino de los cielos, pero te daba una imagen de ejemplo. Entonces las personas lo que tenían que hacer era ponerse a reflexionar al respecto. No se quedaban solo con la historia, sino que sabían que la historia tenía un trasfondo espiritual. Estaba hablando de algo espiritual. Entonces, había en el receptor, había en el oyente un desafío de entender espiritualmente lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, por eso Jesús utilizaba las parábolas. Si Jesús simplemente transmitía la cuestión espiritual, primero que iba a ser inaccesible para las personas que estuvieran escuchando, porque no entenderían de lo que Jesús le hablaba. De hecho, Jesús en un momento les dijo, si yo les digo lo que tengo que decir y no les hablo para que me entiendan, no van a entender nada. Entonces, utiliza este recurso para que las personas, en esa accesibilidad, en esa memorabilidad, las personas puedan reflexionar y ser desafiados espiritualmente. ¿Qué me quiso decir Jesús con que el reino de los cielos es como? Y ahí viene el ejercicio de pensar, de reflexionar, y eso nos trae un desafío espiritual. Entonces Jesús también utilizaba las parábolas para desafiar espiritualmente en esa reflexión. Y el cuarto, yo puse ahí estas dos palabras que me interesan mucho. Para velar, velar en el sentido de mantener oculto, para velar algo, mantener oculto algo, y para revelar, dar a conocer algo. Vamos a ver este pasaje de Mateo capítulo 13, donde a Jesús directamente le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas? Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos Bien, muy bien. ¿Por qué Jesús utilizaba parábolas en este sentido de velar y revelar? Bueno, porque Jesús estaba interesado en que las personas que le seguían estaban y estaban interesadas en aprender lo que Jesús decía, lo pudieran entender fácilmente. Pero las personas que lo seguían sin interés de escucharlo, no entendieran nada.
Muchas veces Jesús cerraba sus discursos diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eh? Oiga. Exactamente. Entonces, la persona que estaba interesada en escuchar a Jesús y en aprender de Jesús, se ponía a reflexionar y pensaba sobre estas historias y las terminaba entendiendo porque Dios le daba ese entendimiento, pero a las personas que no les interesaba se quedaban solo con la historia, no entendían todo lo demás. Si seguimos leyendo este texto de Mateo, nos explica un poco más sobre el profeta Isaías, el versículo 14, dice, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, le dice Jesús, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Es decir, hay un grupo de personas o un grupo de parte del pueblo de Dios que no le interesa lo de Dios, no le interesa escuchar a Jesús. Y esas personas están cerradas a lo de Jesús. Entonces, Jesús utilizaba las parábolas, para el que no le interesaba, se quedaba simplemente con la historia y no comprendía la realidad espiritual que comunicaba. ¿Eh? No gastaba pólvora en chimangos, no le tiraba perlas a los cerdos, Jesús. Entonces, la parábola era un recurso que él utilizaba para que el que estaba interesado reflexionara y comprendiera la verdad, y para el que no estaba interesado no entendiera de qué estaba hablando y se quedaba solo con la historia de la parábola. ¿Se entienden estos 4 puntos? ¿Alguna pregunta ahí en casa? No. Bien, muy bien. Cualquier cosa me chiflan, ¿eh? Se desmutean y me chiflan. Vamos a ver un poquito el uso de las parábolas en la Biblia. Eh, Encontramos el Nuevo Testamento seguro, ahora vamos a ir a eso. Pero en el Antiguo Testamento la verdad que no encontramos muchos ejemplos de parábolas. Uno de ellos que encontramos está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que es cuando el profeta Natán enfrenta a David. David había cometido pecado con Betsabé, había mandado a matar al marido, ¿se acuerdan toda esa historia? Y el profeta Natán es enviado por Dios para confrontar a David y hacerle ver el error que había cometido, que había metido la pata. Y para hacer eso, el profeta Natán, en lugar de decirle directamente a David, David, metiste la pata, te equivocaste mal, pecaste contra Dios, le cuenta una historia, que es la famosa historia de la oveja robada, que le dice el profeta Natán, mirá, hay una persona acá en tu pueblo que anda robando ovejas, que no eran de él, y se llevó unas cuantas. Y David se enoja, ¿cómo? ¿Quién fue? Tráemelo, que yo enseguida acá lo castigamos. Y el profeta Natán le dice, fuiste vos que te robaste la mujer de otro. ¿Eh? Ahí abre los ojos David, se da cuenta de lo que hizo, y bueno, viene todo este arrepentimiento que queda muy bien manifestado en el Salmo 51. ¿Eh? Entonces, acá nos encontramos una parábola, la de la oveja robada del profeta Natán con David, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar solamente en los evangelios sinópticos. ¿Se acuerdan cuáles son los evangelios sinópticos? Sí. ¿Cuáles son? ¿Quién dijo que sí? Yo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ah, pues no, te pasaste una estación. Mateo, Marcos y Lucas. Juan no. Marcos, sí. Ah, ahí está. Juan no. Encontramos en los sinópticos, que quiere decir que pueden ser comparados o leídos, digamos, en armonía. Tienen Aleluya. relatos que comparten y son complementarios. Tenemos estos 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y parábolas solamente encontramos en estos 3 evangelios. En Juan no hay ninguna parábola de Jesús, no hay ninguna. Pero sí en Mateo, en Marcos y Lucas, cada uno con su manera de contar. Después vamos a andar un poquito en eso. Pero en el Nuevo Testamento solamente encontramos en los evangelios sinópticos. ¿Cuántas parábolas existen? Bueno, yo estuve investigando un poquito y la verdad que no se ponen de acuerdo. Eh,
más o menos alrededor de 30 parábolas hay en los evangelios. Mm. Entre 30 y 40 parábolas. Se pueden clasificar en diferentes categorías. Esas categorías van en categorías que nuclean a la mayoría, que son la del reino de Dios, como por ejemplo la semilla de mostaza, donde Jesús dice, el reino de los cielos se parece a o es como una semilla de mostaza. Parábolas sobre el carácter y la conducta, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, todos lo conocemos. Parábolas sobre el juicio y la gracia, como por ejemplo la parábola de la red, que dice que el Evangelio como el reino de los cielos es como una red del pescador, o parábolas sobre la misericordia de Dios, como por ejemplo la famosa parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas 15. Estos son los cuatro temas principales que engloban las 30 o 40 parábolas que hay en los evangelios sinópticos. Temas principales, entonces, de las parábolas. Bueno, el principal, digamos, es el reino de Dios. Hay muchas parábolas que comienzan con esta comparación de el reino de los cielos es semejante a o es como, y dice, por ejemplo, el de la semilla de mostaza, el del hombre que perdió una moneda y la encontró, del otro que fue y compró un campo porque estaba el tesoro escondido. Hay varias parábolas que comienzan con el tema del reino de los cielos. El segundo gran tema que hay también es el de respuesta humana. Vamos a ver esta parábola en Marcos capítulo 4. Fíjese los versículos, versículo 15, por ejemplo. No vamos a leer toda la parábola, que es la parábola del sembrador, pero el versículo 15 dice, algunos son como los sembrados junto al camino. El versículo 16 dice, otros son como los sembrados entre las piedras. El versículo 18 dice, otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Y versículo 20, pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Esta parábola del sembrador nos muestra cómo las personas responden al mensaje del reino de los cielos o responden al evangelio. Entonces, en esta parábola se ve en la explicación, gracias a Dios tenemos la explicación de Jesús sobre la parábola, y dice los diferentes tipos de terreno son los diferentes tipos de personas en su manera de responder a el mensaje del evangelio. Entonces, hay parábolas que se pueden englobar en este gran tema de la respuesta de las personas. ¿Cómo responden las personas al evangelio? El tercero de los grandes temas de las parábolas de Jesús son temas que tienen que ver con la responsabilidad y la fidelidad, como por ejemplo, y este es el pasaje de Mateo 25, que es el tema de los siervos fieles, a los que se les da, por ejemplo, el talento, o a los administradores que tienen que hacer rendir lo que han recibido. Vamos a ir a este texto de Mateo capítulo 25. El versículo 21, por ejemplo, viene acá con el veredicto del amo o del señor de estos siervos y dice, bien, buen siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta parábola nos habla sobre la responsabilidad de los siervos en este caso y de la fidelidad que tuvieron al respetar
la encomienda que le hizo su señor, su amo. Tenemos otras parábolas que nos hablan del mismo tema, que es cómo nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos pide. Y el La de último las de los... vírgenes también. ¿Cómo, Mariano? La parábola de las 10 vírgenes. También, exactamente, también es otra de las parábolas de este tema de responsabilidad y fidelidad. Y tenemos otro de los temas, que es el del amor y la justicia divina. Ahí en Mateo capítulo 21 nos vamos a encontrar con otra de las parábolas, que es el de los labradores malvados. ¿Cuáles eran estos labradores malvados? Bueno, el dueño que quería recuperar su campo, quería que le pagaran por su campo, recuperarlo, fue enviando diferentes mensajeros y los mataban a los mensajeros hasta que mandó a su hijo y ahí terminaron también matando a su hijo. Eh, Esta es una parábola que también nos habla sobre la justicia divina, porque termina diciendo la parábola, el versículo 40. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Y le respondieron, destruirá sin misericordia esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Entonces nos habla de un tiempo de juicio. Ahí Jesús lo conecta con los religiosos, bueno, y se le arma el tole tole porque los religiosos se dan cuenta que están hablando de ellos y se ponen mal. Pero esta parábola nos habla sobre el amor y la justicia de vida. Entonces, estos son temas principales que nos van a ir planteando las parábolas, que son temas complejos, son temas que Jesús va a ir tratando a lo largo de su ministerio y que va a utilizar el recurso de las parábolas para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor. Vamos a ver un poquito la estructura que tienen las parábolas. Básicamente tienen tres elementos importantes, cualquiera de las parábolas. El primero de ellos tiene una introducción a un escenario cotidiano. Esto que decíamos, el lenguaje familiar. Plantea una historia hablando sobre algo reconocible para los oyentes. Hoy para nosotros el escenario sería, no sé, lo que pasa en una ciudad, por ejemplo. ¿Eh? Eh, Eso sería un escenario reconocible para nosotros, nos sentiríamos identificados, le prestaríamos más atención. Entonces, el primer elemento que tiene una parábola es la introducción de la historia. La introducción nos plantea un escenario cotidiano, un escenario reconocible, un escenario amigable. El segundo de los elementos tiene un elemento sorpresa, en el desarrollo hay un elemento sorpresa. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, nos encontramos con que el pibe se malgasta todo y de repente termina deseando la comida de los cerdos y se arrepiente y se vuelve para la casa. Tenés ahí un giro de la historia que no lo veías venir y que de repente lo ves a él arrepentido y llega a la casa. O la parte donde el padre lo recibe y en lugar de echarlo le dice, vamos a hacer una fiesta. Ahí tenés un vuelco otra vez de la historia. Así que hay un elemento ahí que causa, que llama la atención de la audiencia. Eso es, llama la atención de la audiencia. Y en tercer lugar, tenés la aplicación espiritual. Toda parábola tiene una aplicación espiritual, no es un fin en sí mismo. Una parábola es un medio, es un instrumento para comunicar una aplicación espiritual más profunda. Entonces, las parábolas, además, tienen una sola verdad central. No tiene diferentes explicaciones una parábola. Una parábola habla sobre un tema y nada más que sobre ese tema, y cada elemento, cada símbolo de la parábola apunta a ese tema. No habla de diferentes cosas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, el que calla otorga, chicos.
Eh, hablábamos, tiene que tener una aplicación espiritual. Y tiene que tener una aplicación también contemporánea, las parábolas. Es decir, si a nosotros una parábola dada hace 2000 años nos hace pensar, debería hacernos pensar en un contexto en el cual nosotros vivimos, o por lo menos llamarnos a lo que se dice contextualizar, es decir, traer esa enseñanza a nuestro contexto. Por ejemplo, parábola del buen samaritano. Hablábamos del levita que pasa, del sacerdote que pasa, del samaritano que pasa. Bueno, ¿qué significa para nosotros ser un buen samaritano? ¿Qué significa para nosotros ser el prójimo de alguien en nuestro contexto? Entonces, las parábolas tienen que llevarnos a una aplicación contemporánea. Tienen que ser para nosotros no quedarnos con el relato en la distancia histórica, de decir, bueno, acá Jesús les estaba hablando a los religiosos, eh, diciéndoles que ellos estaban siendo infieles con Dios. Sí, se los estaba diciendo a ellos en ese momento, pero ¿qué significa para nosotros esa parábola hoy? En esta que decíamos de los siervos, que le da diferentes talentos, que a uno le da 10, al otro 5 y al otro le da 1. Y después les dice buen siervo fiel. ¿Qué significa para nosotros ser buenos siervos fieles hoy, en nuestro contexto? Entonces tenemos que examinar ahí, hacer nuestra propia reflexión sobre la parábola, tomar la parábola, hacer nuestra propia reflexión y sacarle una aplicación contemporánea a nosotros. Segundo de los puntos de la aplicación contemporánea tiene que vivir los valores del reino de Dios. Muchas de las parábolas transmiten estos valores del reino de Dios y nosotros vivimos en sociedades que se llaman pluralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos creemos y pensamos en lo mismo. Entonces, las parábolas tienen que ayudarnos también a transmitirnos conceptos del reino de Dios que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, tenemos muchas parábolas que nos hablan, el reino de Dios es como. Bueno, ¿qué significa para nosotros el reino de Dios hoy, acá y ahora? ¿Cómo se aplica el reino de Dios a nuestra vida? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo relacionamos la palabra con la vida? Sí, no solamente la palabra, sino los valores del reino. Claro. Pero la parábola es como esa situación, es un cuento, cómo la relacionamos con nuestra realidad. Sí, 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 es eso, es eso. Y específicamente hablando sobre valores del reino. Eh, Otro punto que yo anoté en la aplicación contemporánea apuntaba directamente a esta parábola de los talentos y es cómo nosotros utilizamos los recursos que Dios nos da. Jesús utilizaba las parábolas como un recurso, no como un fin en sí mismo. A Jesús no le interesaba contar la historia del sembrador que sale a sembrar, sino que le interesaba contar cómo las personas reaccionaban a la palabra de Dios. Entonces, él utilizaba ese recurso. Nosotros, ¿cómo utilizamos los recursos? ¿Qué fin le estamos dando a los recursos que hemos recibido de parte de Dios? Quizás a algunos de nosotros no nos toca hablar en público y hacer uso de recursos lingüísticos o idiomáticos, pero sí tenemos otros recursos a nuestro alrededor para comunicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo estamos usando nosotros los recursos y los talentos que hemos recibido de parte de Dios? Y en último lugar, la aplicación contemporánea a las parábolas nos tiene que ayudar a, dice el texto, adoptar una perspectiva divina. Esto quiere decir preguntarnos nosotros o ponernos a pensar cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre la justicia y la misericordia. ¿Cuál es la mirada que Dios tiene sobre nuestra sociedad hoy respecto de la justicia y la misericordia? Muchas de las parábolas nos hablan sobre la justicia y la misericordia. Hablábamos recién de la parábola del buen samaritano, por ejemplo. ¿Cuál es la mirada que Dios tiene sobre ese asunto? ¿Y cuál es la mirada que nosotros tenemos? Primero sobre la justicia, segundo sobre la misericordia. Entonces, tenemos que tomar las parábolas y hacerlas nuestras también.
tomar las enseñanzas de las parábolas y contextualizarlas a donde nosotros estamos viviendo. Porque si no, nos quedan simplemente como un recurso dentro de las escrituras que utilizó Jesús para hablarles a esas personas en ese momento, y a nosotros las balas nos pasan por al lado, no nos hacemos cargo. ¿Mm? Eh, Che, molesta mucho el gato, ¿no? Qué Todo loco. distinto con el gato, bueno. Eh, eh, ¿Se entiende el tema de las parábolas y por qué lo usó Jesús? ¿Sí? Es interesante también como herramienta de contextualización. Nos ayuda a traer hacia nosotros, saltar esa brecha que tenemos histórica y poder contextualizarlas en nuestro medio. Entonces, podemos tomar ejemplos similares de los que utilizaba Jesús, traerlos a nuestro tiempo hoy y sacarle jugo a esas enseñanzas. Y no quedarlo simplemente, no, esto se lo dijo a los religiosos de ese momento, a mí no me dijo nada. No, pará, también, nosotros también tenemos actitudes que tenían los religiosos de ese tiempo. Entonces, tienen que servir las parábolas que vamos a ir estudiando ahora en los evangelios para comunicar verdades que son eternas, verdades que trascienden el tiempo y los momentos, y que sean comunicables también para nosotros. ¿Preguntas, comentarios, dudas, quejas y Eh, sugerencias? no, por algo dice que la palabra es viva y eficaz, es decir, es para la transformación personal, pues si yo, como decís vos, las tomo simplemente como un relato, como un cuento, queda ahí. El tema es que me transforme a mí, si no, y es para siempre, no Tienes pasa. razón, Mariano. Claro. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que no solamente es un concepto teológico, por ahí en algunos escritos nos encontramos con discursos teológicos o enseñanzas doctrinales, y acá nos encontramos con un recurso mucho más rico que a través de una historia nos transmite una verdad doctrinal o una verdad teológica también. Pero para mí son muy ricas las parábolas de cuando Jesús habla sobre el reino de los cielos, para ayudarnos a entender de qué se trata el reino de los cielos y la importancia que tiene, por ejemplo. Es muy interesante. Pero bueno, estos miércoles entonces vamos a ir estudiando algunas de estas parábolas, las vamos a ir viendo en profundidad, sacándole el jugo. Hoy era la idea presentar una introducción para que todos estemos al tanto de qué se trata esto de una parábola y cómo reconocerla después cuando estamos leyéndola y cómo leerla también. ¿Eh? No es lo mismo leer una parábola que un discurso, por ejemplo. Ah, ¿Algún y comentario? también hacer el esfuerzo por entender el verdadero mensaje, porque a mí me ha pasado que hubo en su momento algunas parábolas que las leía por primera vez y no las entendía, y, y bueno, hacer el esfuerzo por entender verdaderamente qué es lo que quería transmitir Jesús. Sí, algunas están explicadas, algunas las explica, pero otras no. Sí. ¿No? Entonces uno tiene que analizar también el contexto en el cual fueron dichos, quiénes eran los oyentes. Bueno, eso vamos a estar haciendo estos miércoles siguientes. Y no esperar a lo mejor que siempre el espíritu me revele, el preguntar a alguien que sabe más. Hay gente que está, o en este caso vos, que está mucho más preparado que el resto. Uno va y dice, mira, esto no lo entiendo, ¿cómo es? No siempre la luz viene directamente de arriba, ¿no? Sí, 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 es así, Mariano, es así. Clemen, ¿algún comentario? No, no, que realmente el método que utilizaba para transmitir esto es un método bastante gráfico, digamos, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, y permite de que eso lo podamos llevar de nosotros en nuestra vida cotidiana.
yo hablaba vos, por ejemplo, acerca de que igual que le hablaba a multitudes, donde habían todos niveles distintos seguramente, preparaciones distintas, y bueno, y él quería que pudieran entender todos, independientemente de su nivel de conocimiento. Claro. Y esta era la forma, ¿no? Como a veces le explicamos a los chicos con un puntito determinadas cosas, más o menos lo mismo. Y bueno, es un buen método, sin duda. Sí. ¿Un comentario, chicas? Digo, no sé, por ahí lo dijeron y yo no lo escuché, pero a la vez, por más que lo bajaba a lo cotidiano, ¿no? A historias simples para que todas se entiendan, a la vez él sabía que había quienes no lo iban a entender. Claro. O sea que igual el mensaje no era para todos. No, no era para todos. Sí, sí. Eso lo veíamos en uno de los propósitos de por qué hablaban parábolas, era para que unos entiendan y otros no entiendan. Como dice Eric. Muy bien. Bien, ¿les parece Pero si... me da la idea que eso que decís, en realidad el mensaje es para todos, pero él dice que algunos no lo van a entender, pero él lo dice para que nadie pueda decir no me lo dijiste. Es decir, a Claro, mí no me avisaste. El mensaje está dicho. Él después dice, algunos no lo van a entender, pero él no le priva a nadie de lo que Dios quiere. está muy bien esa aclaración porque todos lo oían, o sea, todos escuchaban, pero no todos lo entendían. Ese es el punto, ¿no? Pero todos lo escuchaban. Y nadie podía decir, no, a mí no me dejaron escuchar. Todos lo escucharon. ¿No? Eso está muy bien. Bien, ¿algo más? ¿Rocío, nada? Muy bien. Vamos entonces a seguir con estos estudios de las parábolas durante estos miércoles de verano, para entender un poquito mejor cuál es el mensaje eh, que transmitían estas parábolas. Vamos a ver el desarrollo de los temas principales que vimos hoy y a hacer el ejercicio también de contextualizar esos mismos mensajes.